¿Ya conoces las publicaciones del Centro Olof Palme? Te invitamos a conocer Seguridad Amplia o Militarización, rumbo a una agenda de seguridad nacional para México. Bajo la autoría de 10 especialistas, coordinados por María Cristina Rosas. En esta obra aprenderás sobre todo lo relacionado entre seguridad nacional y emergencias sanitarias, seguridad privada, seguridad alimentaria, consumo de estupefacientes, ciberseguridad, seguridad aeroespacial, seguridad espacial, y el binomio seguridad y desarrollo, entre muchos temas más. Adquiere ya, Seguridad Amplia o Militarización, rumbo a una agenda de seguridad nacional para México. Envíanos un mensaje a través de nuestras redes sociales para adquirir esta, y otras obras del Centro Olof Palme México. Contáctanos hoy mismo. Estas imágenes muestran precisamente el momento del derrumbe de cada una de las torres. Das gehört zu einer offenen Demokratie, dass wir die politischen Entscheidungen auch transparent machen und erläutern, dass wir unser Handeln möglichst gut begründen und kommunizieren, damit es nachvollziehbar wird. Ich glaube fest daran, dass wir diese Aufgabe bestehen, wenn wirklich alle Bürgerinnen und Bürger sie als ihre Aufgabe begreifen. Muy buenos días, sean todas, todos bienvenidos a una emisión más de esta serie de seminarios que pone a su consideración el Centro Olof Palme México alrededor del tema general COVID-19 y la gestión de crisis en un mundo complejo, pero en esta quinta temporada poniendo un especial énfasis al 20º aniversario de los ataques terroristas contra Estados Unidos del 11 de septiembre de 2001. Ataques que cambiaron muchas cosas, así como la pandemia ahora también está cambiando muchas cosas. El tema que nos convoca el día de hoy es de extrema importancia, es un tema que ha progresado en la agenda internacional en las pasadas 2 décadas de manera acelerada, se ha complejizado y plantea muchos desafíos a la comunidad internacional y por supuesto a nuestro país. Me refiero a la ciberseguridad y también me refiero a la problemática de la brecha digital, temas que serán abordados por 3 connotados expertos que nos acompañan el día de hoy y a quienes les damos la más cordial bienvenida. Cincia Jessica Luna Paredes, Juan Manuel Aguilar Antonio y Ricardo Segel. Les recuerdo a quienes nos están acompañando aquí en la sala de Zoom y a quienes nos sintonizan a través de la plataforma de Facebook Live que pueden formular sus preguntas y comentarios para nuestros ponentes. Nosotros las vamos a poner a consideración de ellos. Me voy a permitir leer algunos datos curriculares de nuestros invitados. Cincia Jessica Luna Paredes, quien ya ha estado con nosotros y le agradecemos reiteradamente su presencia, su expertise. Cuenta con 11 años de trayectoria profesional en el sector de seguridad e inteligencia en México. Entre 2009 y 2012 ocupó cargos en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la extinta Policía Federal. Posteriormente, en 2012, se integró al actual Centro Nacional de Inteligencia, el antiguo CISEN, donde se desempeñó como directora de análisis de inteligencia de fuentes abiertas, con énfasis en inteligencia de redes sociales.
En este cargo se desempeñó hasta 2017 con la responsabilidad de generar conocimiento para la toma de decisiones. Asimismo, representó a México en foros internacionales diseñados para la promoción de mejores prácticas en materia de OSINT y SOCMINT. Posteriormente, entre 2017 y 2019, se especializó en materia migratoria, labor que la llevó a analizar la dinámica global de migración, los detonantes del fenómeno y sus afectaciones directas para México y en su relación bilateral con Estados Unidos. Desde 2019 se desempeña como jefa de la Unidad de Inteligencia de Iberdrola, México. Cuenta con estudios de licenciatura en Relaciones Internacionales por el ITAM, así como cursos especializados en análisis de inteligencia. Asimismo, cuenta con la certificación internacional en Administración de Seguridad del Instituto Internacional de Administración de Seguridad y la Universidad de Leicester en el Reino Unido. Juan Manuel Aguilar Antonio. Él actualmente está adscrito a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y es miembro del colectivo de análisis de la seguridad con democracia, CACEDE. Él estudió Relaciones Internacionales en la FES Aragón, se tituló por examen profesional con mención honorífica. Tiene 2 maestrías, una en Administración Pública y otra en Socioeconomía, Estadística y Cómputo Aplicado. Ha trabajado en la Secretaría de Economía y la Secretaría de Relaciones Exteriores. Desde 2014 se dedica a la docencia en nivel profesional y de posgrado. Actualmente es candidato a doctor en Ciencias Sociales, campo disciplinario Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y desarrolla la tesis Ciberseguridad, un enfoque teórico y analítico para la soberanía, seguridad nacional y la política exterior. Es egresado del curso de Desarrollo de Políticas Cibernéticas del Centro William Perry de la Universidad de la Defensa en Washington. Su publicación más reciente en temas de ciberseguridad es un artículo denominado Hechos ciberfísicos, una propuesta de análisis para ciberamenazas en las estrategias nacionales de ciberseguridad, publicado por la Flaxo Ecuador. Ricardo Segel es matemático con doble mención en estadística y computación y magíster en ciencias de la ingeniería por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Obtuvo su doctorado en Information Systems por la Facultad de Ingeniería Industrial e Innovación de la Eindhoven University of Technology en Holanda. Es profesor regular e investigador en las áreas de Digital Transformation, Process Excellence, Robotic Process Automation y Data Science en la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez. Actualmente dicta cursos en pre y posgrado en sistemas de información, gestión de procesos y minería de datos y procesos. Cuenta con más de 18 años de experiencia profesional, investigación y desarrollo de soluciones de alta tecnología y estado del arte. Ha estado relacionado con la academia por más de 12 años, dictando cursos en la Universidad de Chile y en la Pontificia Universidad Católica, y en los últimos 6 años ha asesorado a relevantes empresas nacionales en diversos rubros con alcance latinoamericano. Ricardo Segel también es recurrente, lo hemos tenido en ocasiones precedentes y nos da mucho gusto que esté con nosotros, al igual, por supuesto, que Juan Manuel Aguilar. Entonces, le voy a pedir a Cincia Luna que haga uso de la palabra, por favor. Muchas gracias, doctora. Buenos días. Yo traigo un caso de estudio, ¿no? Un poco de cómo la digitalización de los últimos 20 años, tomando como referencia el 11 de septiembre, se ha hecho sin un elemento ético y un elemento educativo, lo que nos ha llevado a que esta digitalización ha sido aprovechada no siempre para los mejores fines, ¿no? Puede ocasionar transformaciones sociales y políticas muy benéficas, pero sin estos 2 elementos tenemos más casos que genera un aprovechamiento de la digitalización por parte de grupos antidemocráticos, incluso antisistémicos, que es un poco lo que yo traigo el día de hoy, el caso del Talibán 2.0, ¿no? Y bueno, esta parte, por paradójica que sea, ¿no? El acceso al Internet y la digitalización también nos ha ocasionado vulnerar derechos básicos como la libre expresión. Y bueno, pues a partir del 11 de septiembre todos sabemos
seguramente dónde estábamos ese día, ¿no? Y el impacto de haber visto cómo el segundo avión impactaba la torre sur del World Trade Center en Nueva York, es algo que probablemente ni siquiera Al Qaeda se hubiera imaginado de haberlo visto en vivo, ¿no? No solo cambió el cómo se conciben las guerras con el surgimiento de non-state actors, sino también el cómo consumimos información y la inmediatez de tenerlo, ¿no? En ese momento todos entendimos, y si no en ese momento, poco después se entendió que quien tuviera la narrativa más controlada, con eventos y mensajes más contundentes, era el que tenía la ventaja. Y bueno, esta noción se agudiza obviamente con la digitalización que nos da a partir del 2011 el derecho a Internet como un derecho humano, ¿no? Y se vuelve uno de los grandes elementos para cerrar brechas de igualdad en conjunto con el acceso al agua potable y a la energía eléctrica, ¿no? Entonces, esta digitalización también, a su vez, estuvo acompañada de la proliferación de redes sociales que nos brindan un escenario, ¿no? Que en 2011 vemos que nos traen un evento de alto impacto y poca probabilidad, que es la Primavera Árabe. El primer evento que fue organizado a través de redes sociales y que además con la ayuda de redes sociales alcanzó una resonancia global que no habíamos visto antes, que más allá de su verdadero impacto ya en el largo plazo, que puede ser muy debatible, fue un parteaguas total en eventos sociales, ¿no? En ese momento la evidencia con la que se contaba era que las redes sociales eran ese elemento que las democracias habían estado esperando para dar este nuevo impulso, este engagement con las nuevas generaciones que no tenían desde probablemente la creación de la televisión y todos estos news cycles a los que estábamos acostumbrados de las noticias de la mañana, de la tarde y de la noche. Ahora ya tenías news cycles de todo el tiempo y que además generaban este engagement con estas generaciones jóvenes que no lograbas alcanzar el electorado joven que necesitas para ganar en todas las elecciones, ¿no? Desafortunadamente, como he mencionado en otros foros, este elemento democratizador o esta promesa democratizadora no resultó así, ¿no? En parte porque las democracias han tenido un pobre entendimiento de las redes sociales, un pobre entendimiento de la digitalización, ¿no? Han buscado comprenderlas como un elemento manipulable y no han identificado que la dinámica orgánica que surge en las redes sociales regularmente sobrepasa cualquier dinámica artificial que tú puedas generar a través de cuentas artificiales, ¿no? Ahora, esto no quiere decir que los regímenes antidemocráticos que han logrado entender mejor estas herramientas no utilicen bots, por supuesto que sí, pero el éxito de estos grupos, ¿no? Antidemocráticos, antisistémicos, incluso es que han logrado capitalizar las narrativas que ya existen dentro de las esferas digitales para ellos mismos de ahí ser una base y generar narrativas que lleguen como al core de la gente, al corazoncito de la gente y puedan explotar estos sentimientos que están ya expresados ahí. Entonces no están inventando narrativas, en realidad ya las están retomando y las están capitalizando, ¿no? También es importante que estos grupos antidemocráticos o estos entes antidemocráticos tienen una estructura mucho más vertical que les permite controlar más la narrativa, porque es más lineal y es más unificada, al contrario de una democracia que tiene distintos actores que van contribuyendo a la formación de la narrativa, ¿no? También es justo decir esta parte. Entonces, aquí es donde entro un poco ya en el tema, ¿no? Que les traigo el día de hoy, que es el cómo en 20 años de la presencia de Estados Unidos se incrementó el acceso a Internet, se cerró la brecha digital en Afganistán, ¿no? Porque no nada más es una cosa de desarrollo de una nación, sino que también Estados Unidos y las fuerzas aliadas necesitaban buenas comunicaciones, entonces era forzoso que desarrollaran estos elementos en el país. Y entonces también es esta parte que el talibán supo aprovechar, esta digitalización y esta modernización del país para sus propios intereses, y logró trascender de este grupo barbárico y dracónico que todos recordamos en la década de los 1990, que colgaban gente, que apedraban gente, ahora presentarse, no es que no lo sigan haciendo, ¿no? Pero ahora presentarse como este ente de mundo, capaz de tener una actividad diplomática del más alto nivel con los jugadores más importantes del mundo. Y eso ha sido una estrategia de 20 años que ha tenido muy, muy pensada y muy puntual y que además ha aprendido de otros grupos, ¿no? Entonces aquí
es donde vemos que no solo la caída de Afganistán al talibán en agosto fue una tarea de fortaleza táctica, que la verdad es que tampoco tenía tanta y se vio fortalecida por el vacío de poder que estaban dejando las fuerzas aliadas en su retiro, sino también por una estrategia de comunicación que controlaba la narrativa, ¿no? Y bueno, esto solo se había visto, esta narrativa, este control, se había visto únicamente en épocas recientes en el Estado Islámico, entre 2014 y 2016, cuando la estrategia del grupo terrorista, que era una estrategia de propaganda y de reclutamiento, de verdad tenía a los servicios de inteligencia en una carrera para entender y contrarrestar la estrategia, ¿no? Entonces, lo interesante del talibán es que ha logrado esta transición y ahora se muestra como un ente moderno, ¿no? Pero que el avance territorial que tenía era precedido siempre por una campaña de comunicación que mandaba estos mensajes contundentes de su irremediable victoria, de la inevitabilidad de la llegada del talibán como el gobierno legítimo, único de Afganistán, y de la inutilidad de resistirse, ¿no? Para que este mensaje permeara, no fue como que comenzaron en julio, sino, repito, fue 20 años y voy a hacer un poco de remembranza de cómo ha evolucionado el talibán para llegar al punto en el que está, ¿no? Y bueno, también es justo decir que el acceso a Internet en estos 20 años fue incrementando también muchísimo y principalmente el acceso a dispositivos móviles en Afganistán está ya sumamente amplio, ¿no? Ahora, recordemos, entre 1996 y 2001, el talibán bloqueó el Internet en el país precisamente para que no llegaran estas influencias malévolas, inmorales y poco éticas del exterior, ¿no? Pero con la intervención de Estados Unidos después del 11 de septiembre, justamente, se libera todo esto, ¿no? Que a pesar de que Estados Unidos ha dicho que no tenía intenciones de una construcción nacional, pues sí sentó las bases para que se diera una construcción nacional dentro de Afganistán de manera natural, que no se logró, pero lo que sí se logró fue el avance tecnológico en el país y el acceso a Internet y a redes sociales y la proliferación de estos, ¿no? Es muy simpático también el cómo ver que los aliados consideraban este avance tecnológico como un gran logro de la intervención, ¿no? Sin estar viendo que también estaba siendo capitalizada por el talibán, porque en una nota de NBC News en 2009, precisamente el antiguo embajador de Talibán en Pakistán, y voy a leer su nombre, que era Mullah Abdul Salam Saif, que estuvo bajo custodia de Estados Unidos en Guantánamo por casi 4 años, regresa a Afganistán, se reconcilia con el gobierno de Afganistán y entonces hay una nota que el señor había ya adoptado la tecnología y había dejado detrás sus creencias dracónicas y se había integrado a la vida tecnológica a través de un iPhone. Entonces esto era la máxima evidencia de que habían triunfado, ¿no? No, deja tú que tuvieran agua, ya tenía un iPhone el antiguo talibán. Y precisamente ese mismo año, el secretario general de la OTAN, en ese entonces, el señor Hub Scheffer, indicó lo mismo, ¿no? Que a él le daba muchísimo gusto saber, y no nada más a él, sino a toda la OTAN, le daba mucho gusto saber que 1 de cada 4 afganos tenía un celular y mucho más gusto le daba que esos celulares eran smartphones, que ni él tenía un smartphone tan avanzado como lo que había visto en Kabul. Entonces esto era para ellos un gran logro, ¿no? Y obviamente esto también era un gran logro y era capitalizado para el talibán al mismo tiempo que desde la clandestinidad comenzó su estrategia y su maquinaria de comunicación. Y es muy interesante ver cómo un año después del 11 de septiembre, en 2002, el talibán se da cuenta que tiene que reformarse para cambiar la narrativa, porque ya lo había visto con Al-Qaeda un año antes, y genera dentro de su propia estructura la creación de precisamente la rama especializada de medios dentro del talibán, ¿no? Que era una rama que todavía con propaganda tradicional tenía el objetivo de reivindicar al talibán, ¿no? Y alejarlo de esta imagen dura que tenía para posicionarlo como un jugador nacional e internacional legítimo. Para 2006 genera su primer sitio de internet del Emirato Islámico del Talibán, que al día de hoy está operando y tiene publicaciones en más de 5 idiomas. Y esto estaba a cargo del actual vocero Zabihullah Mujahid, que es el que dio la conferencia, la gran conferencia desde Kabul que todos vimos, ¿no?
y él sigue siendo este gran vocero, ¿no? En 2009 crea sus primeras cuentas de redes sociales, incluyendo una cuenta de YouTube. Para el 2011 ya tenía publicaciones recurrentes en Facebook. Entre 2014 y 2016 puso mucha atención en cómo el Estado Islámico estaba desarrollando su estrategia de redes sociales, pero también puso mucha atención en cómo Estados Unidos y los aliados estaban utilizando la presencia del Estado Islámico en Internet y en redes sociales para perseguirlos, para ubicar a los objetivos y para contrarrestar la propaganda propia del Estado Islámico. También ahí fueron como muy listos en aprender de los errores de otros, ¿no? Para 2015 genera sus cuentas de Telegram y de WhatsApp, que actualmente son sus principales medios de comunicación, y al día de hoy se estima que cuenta con cuentas en redes sociales no verificadas, cada una con un promedio de 300,000 usuarios, lo cual le da una exposición bastante grande, y todas tienen una narrativa perfectamente bien estructurada, que es el mensaje de legitimizar a sus líderes y al grupo como personajes capaces de operar en altos niveles diplomáticos globales, ¿no? El director de las redes sociales, precisamente del Emirato Islámico de Afganistán, que es el de Talibán, ¿no? Said Kosti, declaró recientemente cómo estaba estructurada este mecanismo de redes sociales y dijo que tenía grupos temáticos que se encargaban de posicionar hashtags y narrativas específicas dependiendo del tema: economía, social, derechos de mujeres, y todo esto a la par en que Estados Unidos seguía celebrando la digitalización de Afganistán, ¿no? Una vez más estamos viendo cómo las herramientas digitales de promesa democrática estaban siendo utilizadas por un grupo antisistémico. Una vez más estamos viendo esto, ¿no? Y la proliferación de estas cuentas y la expansión de las narrativas, en este caso, los grandes conglomerados o las grandes empresas de redes sociales se limitaron únicamente a retirar contenidos que fueran demasiado gráficos, pero no a eliminar las cuentas. En 2016 todavía el Talibán fue un paso más allá, creando su propia app en Android para difundir propaganda ya de manera más personalizada, pero esta fue eliminada por Google, ahí sí fue un paso interesante. Y para 2018 ya veíamos una campaña de comunicación perfectamente bien estructurada, con hashtags, con mensajes, con imágenes. Incluso tenían ya como servicio de alertas tácticas de dónde estaba el ejército de Estados Unidos, dónde estaban los aliados, para entonces poder avisar a las fuerzas locales y poder enfrentarlos. Ya era una cosa sumamente sofisticada. Y en el centro de esta maduración mediática, el mensaje principal se mantenía como que el Talibán ya era un Talibán moderado y moderno, ¿no? Era dar mayor resonancia al movimiento, pero también fomentaba a la vez la participación de sus militantes, ¿no? Todos aquellos que se sumaban al grupo, se les pedía que dieran un retweet, era una cosa ya totalmente estructurada. Ahora, Facebook sí ha designado al Talibán como una organización peligrosa y ha retirado sus cuentas, y precisamente por eso también el grupo se adapta y ahora prioriza principalmente Twitter y contenido en YouTube. Ahora, lo interesante de estos contenidos es que son contenidos que son en inglés. Comenzaron en pashto, estuvieron 2 años más o menos en eso, pero después transitaron al inglés porque se dieron cuenta de que para ser un jugador global tenían que hablar en el idioma global, pues que es el inglés, ¿no? Estaba logrando además esta parte de permear en la comunidad afgana esta noción de que el Talibán de verdad estaba modernizándose, ¿no? Y esto lo vimos ya culminando esta estrategia con una pieza de opinión en el New York Times de febrero del 2020 de Sirajuddin Haqqani, que ahora es el primer ministro del Talibán en Afganistán. Y en ese op-ed tan interesante, ¿no? Es como decir, ya cambiamos, culmina esta estrategia de tantos años que tenían, esta comunicación que tenían, de estos mensajes recurrentes, ya cambiamos, ya somos otros, precisamente con un grupo, un Talibán moderno, que habla en inglés, que escribe en inglés, que participa en el New York Times y que además está comprometido con la paz, con la igualdad de los derechos, incluyendo los de las mujeres, pero siempre aclarando bajo los preceptos del Islam, ¿no? Pero pues ahí todo el mundo dijo, pues sí, el Talibán ya cambió, ¿no? Para 2021, ese op-ed se volvió la guía de la narrativa del Talibán por el siguiente año y medio que hemos vivido después de febrero de 2020. Ahora, para 2021 ya la narrativa de este año ya había logrado su objetivo en lo local y también había desactivado
o había logrado neutralizar las voces de críticos locales que decían que no, que el talibán no había cambiado, y entonces obviamente como ya la narrativa era tan grande, la exposición era tan grande, las voces de estos críticos ya no tenían resonancia, ¿no? Además, logró capitalizar el hartazgo social que la corrupción del gobierno talibán había generado, que además de esta corrupción o este gobierno corrupto mantenía el respaldo de Estados Unidos. Entonces eran elementos que capitalizaba perfectamente dentro de su estrategia de comunicación, ¿no? Y precisamente la toma de Kabul el 15 de agosto, ¿no? Cuando el vocero precisamente Mujahid, ahora primer ministro, se presenta en cámaras hablando en inglés, retomando el mensaje de Haqqani de New York Times, pues, y además de todo que había fotos, seguramente muchos de ustedes la vieron, de estos pequeños o de estos jóvenes talibanes que estaban organizando el escenario donde iba a ser la conferencia, muchos traían un iWatch. Entonces ya era así como que la culminación del talibán moderno son estos nuevos chicos talibanes que traen, además de todo, un iPhone, y además de todo traen el smartwatch en la muñeca, ¿no? Entonces ya era la digitalización completa y para precisamente afianzar esta imagen, ¿no? Ahora podemos concluir precisamente, y ya voy cerrando, ¿no? Que el avance del talibán se logró precisamente con la digitalización de Afganistán. El total de usuarios de celulares en Afganistán pasó de 2005 de tener 4 millones, de 1 millón a 22 millones en 2019, es decir, 70% de la población de Afganistán cuenta con un celular, lo cual da mucha ventaja, ¿no? Y esto también nos presenta un escenario actual que es lo que estamos viendo y lo que estamos esperando. El talibán ya llegó gracias al internet y llegó gracias a los teléfonos móviles, pero ahora es altamente probable que limite el acceso precisamente a internet y a la tecnología como lo han hecho otros gobiernos también autoritarios como son China y Rusia, ¿no? Y además también la digitalización permite otro elemento con el que los países occidentales continúan debatiendo, que es la sobrevigilancia, que nos ha obligado a tener esta disyuntiva entre la privacidad y la seguridad. ¿Qué prefieren? ¿No? Es un poco, ellos no van a tener esa disyuntiva, precisamente van a hacer una sobrevigilancia, incluso ya existe reporte que la mayoría de la gente está eliminando sus cuentas en Facebook. Facebook activó un botón, digamos, un botón de pánico para poder eliminar su cuenta de manera súper rápida, ¿no? Precisamente para evitar ser perseguidos por los contenidos de sus redes sociales, porque cuentan con la tecnología que también se quedó ahí olvidada en la salida de Afganistán para la intervención de estas comunicaciones, ¿no? Y es justo estos debates que también nos llevan a la parte de las vulnerabilidades cibernéticas. Si tienes tanta conectividad en un país gobernado por un grupo antisistémico, porque todavía no podemos decir que es un gobierno, ¿no? Porque no ha sido reconocido, eso te incrementa las probabilidades de tú, como un no aliado, o como Estados Unidos, o como un agente externo, de ser objeto de un ataque cibernético por parte de este grupo. Porque si ha logrado avanzar tanto en 20 años en su estrategia de comunicación, puede volver a avanzar también hacia estas capacidades y vulnerar la seguridad cibernética de otros países y de otros actores. Entonces ahí hay varios elementos, ¿no? Sí, la digitalización muy bien, pero también podría llegar a generar en manos de quien no la maneja para los mejores fines un escenario bastante adverso, ¿no? Y es justamente donde entra esta noción de si la digitalización debe estar acompañada de unos conceptos éticos. Comprendemos que al principio surgió y era el boom, y era maravilloso, y era todo libre, pero sí debe tener un elemento ético, y más que nada debe tener un elemento de educación a los niños desde edad temprana, de cómo usarlas, cómo leerlas, cómo entenderlas, para que precisamente no sean abusadas y este ciclo de desinformación que se genera constantemente no permee y no continúe y no se haga más grande, ¿no? Ahora también surge un debate muy interesante que tiene ya muchas décadas porque no ha avanzado por los intereses que representa, que es el juramento hipocrático de los desarrolladores tecnológicos. Hay un juramento hipocrático en medicina que todos sabemos que no van a hacer daño con la práctica de medicina, y se ha propuesto un poco lo mismo para que los desarrolladores tecnológicos tengan un juramento semejante para que implementen controles que evite que su tecnología sea usada o proliferada con objetivos de daño a los derechos del individuo o de la sociedad en común.
Esta propuesta, repito, tiene muchos años y para que funcione debería de ser acompañada de una legislación no local, sino de una legislación global homologada que también sancione estas prácticas maliciosas, pero por lo pronto esto se ve bastante improbable porque muchas de las democracias incluso, ¿no?, ya sean débiles o democracias, digamos, consolidadas, hacen uso equivocado de las redes sociales en algún momento. Entonces, llegar a este punto de un juramento hipocrático en el que obligue a las redes sociales a tener elementos de control es un poco complicado. Ellos los están haciendo de manera independiente, pero también surge este debate de quién tiene el poder para sancionar, para callar una cuenta como la de Donald Trump, si debería de ser la sociedad quien lo demande y el gobierno quien lo imponga, o las propias redes sociales que lo hagan, ¿no? Entonces, de conclusión, yo diría que esta digitalización, ¿no?, el Talibán yo creo que o Afganistán es un caso muy interesante de sí, el cierre de la brecha digital es muy importante para generar el desarrollo de un país, pero debe de estar acompañado y debe de estar monitoreado de manera correcta para que no se generen estos elementos disruptores y se manipulen con fines adversos, digamos, a los principios democráticos que todos estamos, creo, al menos en este planeta, la mayoría, buscando, ¿no? Y esa sería mi contribución, ¿no? Me pareció un caso bastante interesante, pero a ustedes también. Y le regreso la palabra, doctora. Muchas gracias, Cincia Luna. Su presentación nos corrobora que la información es poder y que utilizando las narrativas en estos tiempos de globalización, de digitalización, de mayor interconexión, puede dar muchas ventajas a quienes entienden el sentido y la importancia de esta conectividad. También ella nos habla de cómo hemos evolucionado en estos 20 años el tratamiento de Internet como un derecho humano. Todos hemos partido del supuesto de que hay que reducir la brecha digital porque esto trae aparejadas muchas ventajas. Ahora en la pandemia, por ejemplo, hemos visto la necesidad de estar conectados porque muchos tenemos que trabajar a distancia, pero también hay unos efectos perversos de esta brecha digital como lo marca nuestra especialista. Y interesante también cómo señala que las democracias han tenido un limitado entendimiento de las redes sociales y cómo por momentos pareciera como si las minimizaran, ¿no? Cuando muchas cosas se están cocinando ahí. También yo añadiría que estamos en tiempos de crisis de instituciones, entonces cuando nos llegan narrativas de antigobiernistas, supremacistas, etcétera, etcétera, tienen una resonancia mayor ahora en que no creemos en las instituciones que antes. Antes hablaban las instituciones, ahora las instituciones se quedan muy cortas, no entienden la importancia de las redes sociales. Y bueno, también recordaba mientras hablaba Cincia de toda esta evolución que ha tenido el Talibán, que es formidable. Recordaba yo a Donald Trump y el uso que hacía de redes sociales, ¿no? Tantas tonterías con sus twitters, despertaba con el Twitter, decía que Meryl Streep era una actriz sobrevalorada. Yo no sé qué bien le hace al gobierno de Estados Unidos si Meryl Streep es o no una actriz sobrevalorada, pero lo cierto es que yo ahí veo un desperdicio, por ejemplo, de narrativas, ¿sí? Por un mal entendimiento. Yo creo que Donald Trump es un ejemplo de un mal entendimiento de redes sociales, aunque por otro lado sí tiene fans y sí tiene seguidores y sigue estando en la jugada política, ¿no? Creo que ahora pues vamos a ver con más frecuencia acciones de los talibán aprovechando cómo se han perfilado en redes sociales. No me sorprendería ver así hashtag Talibán, el Talibán es cool o el Talibán es buena onda o cosas por el estilo, precisamente porque se han mimetizado, efectivamente usan el lenguaje universal, usan idiomas como los que dominan el inglés en particular, ¿no? Para hacer sus narrativas y llegar a un público más amplio. Y también creo que es muy importante y muy preocupante lo que menciona Cincia Luna a propósito de los ciberguerreros, de cómo este posicionamiento y empoderamiento del Talibán demuestra que tiene importantes capacidades cibernéticas que eventualmente pueden sumar a este país a la lista creciente de naciones que desarrollan ciberataques
con fines políticos y de no solo propaganda, sino también para desquiciar a, por ejemplo, Estados Unidos o a la OTAN. Entonces, creo que estamos ante fenómenos que es importante analizar, que son tremendamente importantes, y yo le agradezco mucho a Ciencia Luna que haya tocado las dos vertientes, la ciberseguridad, pero también la brecha digital y las perversidades que van inmersas en ambos procesos. Muchas gracias. Le voy a pedir ahora, por favor, a Juan Manuel Aguilar que haga uso de la palabra. ¿Qué tal? Muchas gracias, doctora. Adelante, voy a empezar con la parte de una pequeña presentación que podemos ver acá. Quería ver si la pueden visualizar de forma adecuada. ¿Sí? Perfecto. Sí, ya. Muy bien. Perfecto, excelente. Bueno, vamos a empezar. Yo voy a compartir un pequeño análisis vinculado a la parte de desarrollo de cibercapacidades de los estados-nación, vinculado también con un énfasis muy especial en la parte de América Latina y muy vinculado a un documento estratégico que debe elaborar cada país en el ámbito de su política de seguridad nacional, que se llama la Estrategia Nacional de Ciberseguridad. México cuenta con una Estrategia Nacional de Ciberseguridad creada en 2017, pero pues, es una estrategia que confunde términos de seguridad de la información, ciberseguridad, brecha digital, y ahí los hace como dicen de todo chile, mole y manteca, y como que lo intentan acoplar, pero pues es algo confuso. Y también, por ejemplo, hace algunas semanas salió un decreto por parte del Diario Oficial de la Federación vinculado a la Estrategia Digital Nacional 2021-2024, que también, por ejemplo, cae en estos errores vinculados con esta tergiversación de diferentes términos. Y de hecho, si revisan los decretos, se van a dar cuenta que en ningún solo punto de estos documentos se cita la palabra ciberseguridad. Entonces tenemos que ver referentes internacionales, tenemos que ver aspectos estratégicos y buenas prácticas globales para saber dónde estamos situados como región y qué escenarios pueden haber. También esto va a ser una parte de compartir un pequeño análisis de la Marina, que se fue presentado en un seminario hace 2 meses de prospectiva, que puede ser muy interesante, sobre cómo podríamos visualizar el escenario más catastrófico, el escenario utópico y un escenario apuesta para la parte del desarrollo de cibercapacidades de América Latina para 2030. Entonces, para empezar, quiero contextualizarlos en esta parte de 2 métricas interesantes que les pueden servir para analizar el desarrollo de cibercapacidades de los países. El primero es el Global Cybersecurity Index. La edición más reciente de esta medición fue publicada en el mes de julio de 2020. Es la 5ª edición que se hace de esta medición y ahí podemos ver el avance o cómo van la movilización del apoyo a un documento que se llama la Agenda Internacional de Ciberseguridad, creada por la Unión Internacional de Telecomunicaciones en 2004. El otro es un índice llamado National Cybersecurity Index por parte de la e-Governance Academy. Y en este sentido, esta es una medida más específica que tiene 12 indicadores que nos permite ver el desarrollo de cibercapacidades en diferentes dimensiones, que van desde la parte de educación, la parte, por ejemplo, de protección de servicios digitales esenciales, también la parte de la capacidad de las Fuerzas Armadas para realizar ciberoperaciones y una gran cantidad de medidas que son estratégicas. Cuando analizamos la parte, por ejemplo, yo hice una categorización entre las 2 medidas, de separarlos entre grupos de países para ver qué promedio regional alcanzaban diferentes grupos de naciones. Acá, por ejemplo, creo que es importante hacer una diferenciación entre lo que son las naciones de la OTAN, que son el grupo de países que tienen más consolidado el núcleo de su estrategia nacional de ciberseguridad, el resto de Europa, y algunos aliados estratégicos de esta organización, y ya podemos irnos ahí por la parte de regiones. Y vimos que la parte de América Latina, por ejemplo, ambas ponderaciones que van del 0 al 100, América Latina alcanza una medida de 28.77 para el Global Cybersecurity Index, y el caso del National Cybersecurity Index, América Latina está situada con 27.7. Vean esto, tan solo con la parte del Global Cybersecurity Index estamos casi 50 puntos por debajo de las naciones de la OTAN. Con la parte del National Cybersecurity Index nos va un poquito mejor, 37 puntos, pero bueno, sí tenemos un rezago en la parte de desarrollo de cibercapacidades. Este, por ejemplo, es un análisis que yo realicé en un artículo que fue publicado en la parte de la Universidad de Granada, en la revista de Estudios de Seguridad Internacional,
en el cual pues me puse a preguntarme qué hacen también las naciones de la OTAN que están bien estructuradas sus estrategias nacionales de ciberseguridad. Hay un organismo de parte de la OTAN, el CCDCOE de Tallinn, el Centro de Estudios Estratégicos de Ciberseguridad. Ahí pueden acceder a gran cantidad de esos documentos estratégicos. Yo encontré 15, que eran los que estaban en inglés, y dije, bueno, me los voy a poner a leer, y leyéndolos, haciendo análisis, encontré pilares que representan qué tiene una estrategia de ciberseguridad que la hace completa. Tiene una visión vinculada en primera instancia al poder del Estado, en la parte de ver cómo se asume el país, un país cooperacionista o un país que se asume como potencia, una parte vinculada al multilateralismo y la cooperación, también una parte de la vinculación de actores estatales privados, se llaman asociaciones público-privadas, que en el ámbito de la ciberseguridad son altamente estratégicas. En la exposición anterior, Cincia nos decía que empresas como Facebook ponen determinados candados, por ejemplo, para la parte del Talibán, estos botones de pánico. Incluso también este gran debate, por ejemplo, de todo lo que intentó hacer el gobierno de los Estados Unidos de contener a Trump, y que utilizó todo el aparato institucional del gobierno para que no se dieran esta forma de especulaciones, polémicas. Logra una empresa, lo puede hacer una institución parcelar a este actor. También las estrategias están vinculadas a la parte de trascendencia comercial, la parte de entender que el Internet y el ciberespacio es un instrumento de progreso económico para las naciones, la proyección internacional, que puede ser usado como soft power, o también aportes individuales que hacen los países a la ciberseguridad internacional, y separar las dimensiones de seguridad, que es altamente estratégico. Hay dimensiones civiles, hay dimensiones de seguridad nacional, hay dimensiones de seguridad militar. Acá, por ejemplo, era la ponderación de América Latina en los dos indicadores que les comentaba de la parte del National Cyber Security Index, en los que estábamos mejor posicionados. Era la parte de desarrollo de política contra cibercrimen, desarrollo de CIR, que es un centro de respuesta a incidentes cibernéticos, y la parte de desarrollo de educación. Y hay otra serie de variables en las cuales estamos peor posicionados. El caso concreto, por ejemplo, de protección de servicios esenciales, también, por ejemplo, la parte de protección de servicios digitales, contribución global, y la parte, por ejemplo, de delimitación de amenazas. Y es importante decir que esta calificación va del 1 al 100. Entonces, vean, en la parte de protección de servicios esenciales, tenemos 1.5 en el ámbito regional. Ahora, esto es importante porque estas variables en las que estamos más posicionados y en las que tenemos las mayores carencias, se pueden empezar a manejar en análisis prospectivo como lo que se llaman variables portadoras de futuro. Y estas variables portadoras de futuro nos pueden decir dónde podemos estar dentro de 10 años, en el mejor lugar o en el peor escenario. Esto también, por ejemplo, se puede complementar con estos dos documentos que realizó el Banco Interamericano de Desarrollo y la Organización de los Estados Americanos. Es importante destacar que este es un esfuerzo muy importante y trascendente en el ámbito que da una continuidad del progreso del desarrollo de cibercapacidades. Hay, por ejemplo, primero un informe que se llamaba Cybersecurity, Are We Ready in Latin America and the Caribbean? Y ahí, por ejemplo, se presentaba un primer panorama, se presentaba que había 17 países que no habían empezado todavía a hacer sus tareas en el ámbito de ciberseguridad, 10 que estaban ya dando sus primeros pasos y 5 que ya se estaban consolidándose, por ejemplo, con ejemplos muy representativos. El caso de Colombia, que por ejemplo es el único país de la región que tengo bien identificado que ya va en su segunda versión de una estrategia nacional de ciberseguridad y tiene un esquema muy completo en el ámbito de delimitación de responsabilidades. Esto, por ejemplo, como les decía, tiene continuidad en el informe de 2020, que es la segunda parte de este análisis realizado por el BID, y en el cual ya se empiezan a ver avances tajantes y representativos de un contraste de 2016 a 2020. Aquí, por ejemplo, en esta gráfica podemos ver el avance de los 10 principales países que obtuvieron una mayor ponderación entre ambos periodos, y podemos ver también a los países que crecieron de forma más representativa en su desempeño. En las primeras 5 posiciones está el caso de Uruguay, Colombia, Chile, México, de forma también trascendente Guyana, y los que tienen el desempeño más precario en el ámbito de compromisos con la ciberseguridad: Granada, Venezuela, El Salvador, muy interesante porque precisamente se acaba de lanzar el sistema Chivo y la parte del Bitcoin, y algo así como que es irónico: el día que se lanza falla y el pobre
pobre de Bukele tiene que mandar un tweet de que no se preocupen, ahorita ya lo vamos a restablecer. Pero creo que no se ha dimensionado la responsabilidad que va a tener manejar una divisa como el Bitcoin respaldada por un gobierno, no solo en el ámbito, por así decirlo, de los altibajos que siempre tienen este tipo de divisas financieras y las fluctuaciones, sino también por el tema de la actividad delictiva, del respaldo, del control que puede manejarse, y de esta forma creo que va a haber una brecha de aprendizaje muy dura en el caso de El Salvador, que va a ir sacando elementos poco a poco y que pues iremos aprendiendo a todos nosotros de los riesgos de una aplicación de una moneda de esas características respaldadas por un gobierno, como lo que va a pasar en ese país. Y bueno, todo esto nos lleva a la parte de entender y poder desarrollar dos importantes capacidades en el ámbito de ciberseguridad. Uno es la ciberdisuasión. Está muy asociada a, por ejemplo, los debates de la teoría de la disuasión, de Kennan, ya por la parte de la Guerra Fría, que implicaba la parte de tener capacidad de defensa tan grandes para inhibir un ataque. ¿Por qué? Porque alguien no te va a atacar, porque sabe que los costos, las consecuencias de que te ataque van a ser más grandes de los beneficios que puede obtener. Y otro tema es el caso de la ciberresiliencia. Capacidad adaptativa para enfrentar riesgos, amenazas, mejora constante y capacidad de defensa. Que los sistemas de seguridad de información, los sistemas informáticos, las infraestructuras críticas puedan operar a pesar de que fueron víctimas de un ciberincidente. Y bueno, aquí por ejemplo había unas preguntas trascendentes que nos podían dar estas proyecciones. ¿Qué problemas plantea para la seguridad nacional el desarrollo deficiente o nulo de una estrategia nacional de ciberseguridad efectiva? ¿Qué afectaciones tendría América Latina al quedarse rezagada frente al vertiginoso avance de nuevas tecnologías que todavía, por ejemplo, no están visualizándose en nuestros países? La computación cuántica, las redes 5G, la parte, por ejemplo, de los dispositivos IoT, el Big Data, todo esto. ¿Qué capacidades de reacción tendrá la región frente a un severo caso de un ciberincidente o ciberataque a infraestructura nacional crítica, fuga de información o ciberexplotación en 2030? Y acá, por ejemplo, vemos la parte, esto es un análisis que se llama matriz de análisis tendencial, se oye acá más apantallante, pero palabras más, palabras menos, es un FODA. Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. ¿Sale? Y aquí vemos la parte de las fortalezas. Hay una política de cibercrimen, hay, por ejemplo, avances significativos en el desarrollo de CIRC, y, por ejemplo, se está avanzando mucho en la formación de capital humano en materia de ciberseguridad. Hay un auge, por ejemplo, en la búsqueda de especialistas técnicos y especialistas legales, jurídicos, y también, por ejemplo, en el ámbito legislativo, para la estructuración de cuestiones de materia de ciberseguridad. En la parte, por ejemplo, de la parte de las debilidades, vemos que estamos muy mal en protección de servicios esenciales, en la parte de protección de servicios digitales, no tenemos un buen desarrollo de una estrategia nacional de ciberseguridad de manera homogénea, con pequeñas excepciones, el caso de Chile, el caso de Colombia, el caso de Uruguay, y hay una alta vulnerabilidad frente a ciberamenazas. No sabemos qué amenazas pueden pasar, cómo nos puede afectar un ciberincidente proveniente del ciberespacio. Aquí también ya pasamos a la parte de las oportunidades. Podemos promover acciones para tener una estrategia nacional de ciberseguridad consolidada, una vinculación del enfoque que maneja tanto la OTAN como el Banco Interamericano y la OEA, que es la parte de partes interesadas, asociaciones público-privadas, pero también asociaciones con instituciones educativas, con la misma sociedad, fomento de prácticas para que ese correo que incluso le llega a las personas comunes y corrientes, en el cual es un phishing y les está diciendo que un moribundo en Hungría les acaba de dejar $250,000 y solamente tienen que mandar un correo para recibir esto y los detalles de la herencia, ahí también tenemos que trabajar en esa parte de la ciberseguridad de la vida cotidiana y de las personas cotidianas. El fomento al capital humano, por ejemplo. No solamente necesitamos especialistas técnicos, que ahorita hay un auge de desarrollo de ciberacademias en México, con capacidades técnicas para forense informático, test de penetración, la parte, por ejemplo, de pentesting y todo esto, sino también, por ejemplo, especialistas legislativos jurídicos, crear legislaciones, tener un panorama que es algo muy adverso. Si quisiéramos una ley general de ciberdelitos, tendríamos que homologar una gran cantidad de códigos penales, artículos y diferentes materias para poder tener una legislación efectiva. Y en la parte de amenazas, que
hay una parte estratégica centrada ahorita, como les decía, y es el dato que todos en el ámbito de ciberseguridad que yo conozco desean saber, que es la carencia de capital humano estratégico. Todos desean saber cuál es la brecha y la cifra entre las necesidades del mercado en cuestiones de ciberseguridad y el número de especialistas con las capacidades técnicas, legislativas, jurídicas para poder atender eso. Se está estipulando que hay una sobredemanda de especialistas por el sector privado, por el sector gobierno, por la parte de diferentes actores para las personas que tengan estas capacidades. Y eso puede ser un riesgo latente. Y también, pues, un rezago internacional frente a beneficios del ciberespacio, que, por ejemplo, ahorita, por ejemplo, esta ciencia nos hablaba de la brecha digital, este concepto vinculado entre las personas que pueden usar Internet y lo saben usar para su vida cotidiana y los que no lo saben, algo que va a ser súper interesante, chicos, es la parte, por ejemplo, de las redes 5G. Las grandes capitales del mundo se van a mover a otra velocidad que el pueblito allá en la provincia. Y, por ejemplo, hoy vamos a poder hablar de una nueva brecha, podemos nombrar la brecha 5G. La brecha entre las ciudades modernas, Nueva York, Shanghái, París, Londres, que están explotando IoT, que están generando datos a gran velocidad, que los pueden procesar, y pues, las ciudades chiquitas que van a vivir como en un tiempo anterior, como en una época diferente, porque no van a tener la infraestructura para poder explotar estas redes, que de alguna forma van a delimitar otro tipo de vida, y sí va a ser un rezago referente a las tendencias que estén pasando en las grandes urbes del mundo. También fracaso en la consolidación de ciberpoder, que eso es algo que también estamos un tanto perdidos en América Latina, la parte de la estrategia nacional y alta vulnerabilidad frente a ciberamenazas. Y acá, por ejemplo, iba estructurando la parte de algunos análisis prospectivos que quería ponerles acá a través de ese instrumento que se llama la cruz de escenarios de Peter Schwartz, en el cual, por ejemplo, podemos plantear 4 escenarios importantes. Un escenario tópico, un escenario apuesta, un escenario tendencial y un escenario catastrófico. Esto tiene que ver con el futuro deseable, el futuro probable, que esto es muy interesante. Yo es algo que precisamente a raíz de este seminario de la Marina empecé a entender. Y primero se me hacía, primero como académico se me hacía algo extraño, ¿no? Algo que funciona mucho en los estudios de prospectiva, por ejemplo, son los libros de ciencia ficción. Nos ponemos a leer Blade Runner o nos ponemos a leer aquí una de estas novelas súper buenas, pero cuando empiezas a leer la parte del enfoque, es una parte muy padre, muy sustantiva, en el sentido de decir de que el futuro no es espontáneo, el futuro se consolida. Y, por ejemplo, cuando la parte de Julio Verne, que imaginó que 100 años después de que él vivía iban a existir cohetes que iban a llevar a los seres humanos a la Luna, él no tenía el más mínimo conocimiento de cómo se podía hacer eso físicamente, pero tenía el sueño. Y, por ejemplo, ese sueño lo leyó alguien, recorrió cientos de mentes hasta que alguien inventó la aeronáutica y hasta que alguien descubrió que era viable y encontró los elementos para transformarlo. Y eso lo parte trascendental de los análisis prospectivos. El futuro se construye y tienes que ver cómo puedes construirlo. Y acá, por ejemplo, podemos ver la parte del escenario tópico dentro de la cruz, es el que corresponde a este sector, que es la parte del cuadrante más. Y, por ejemplo, aquí es lo mejor que nos podría pasar. En este escenario, todas las acciones estratégicas que hemos realizado hacen que nuestra estrategia nacional de ciberseguridad sea efectiva. Estamos ahí como que posicionándonos de forma a la par de los países de los beneficios del ciberespacio. Y bueno, hay una buena contención de ciberamenazas para el 2030. ¿Qué otras características podría tener este de profesionalización de especialistas en materia de ciberseguridad de vanguardia y reconocimiento global? Que se cubren las demandas de todos los servicios de ciberseguridad con capital humano de cada país. A los CIRCs nacionales han alcanzado un alto nivel de la protección de servicios esenciales digitales. La mayoría de los países de la región cuentan con una agencia nacional de ciberseguridad y se están construyendo esfuerzos regionales para un organismo internacional de carácter regional en la materia.
Pues aquí pues, suena súper bonito. Ahora vamos a la parte contraria, el escenario catastrófico dentro de la cruz de Schwartz corresponde al cuadrante menos. Y bueno, aquí en este escenario todas las debilidades y amenazas identificadas para la ciberseguridad en América Latina están materializadas. ¿Qué representa esto? Por ejemplo, ciberseguridad es un tema ajeno y poco tratado por gobiernos y países de la región. Una cantidad importante de naciones ni siquiera han creado su primera versión de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad. En algunos países, algunas primeras versiones, existen algunas primeras versiones de ese documento. La Estructura Nacional de Ciberseguridad es un documento de gabinete sin estructuración clara que corresponda a necesidades de ciberseguridad. No hay un análisis de riesgos ni la identificación de vulnerabilidades a infraestructuras críticas. Los países son constantes víctimas de ciberataques y con fuertes afectaciones al Estado-nación, con altos costos y pérdidas económicas para actores tanto privados como públicos y la misma ciudadanía. Existen muy pocos programas de formación de especialistas en materia de ciberseguridad en América Latina, que solo cubren 15% de la demanda nacional de capital humano. Los TRIC son ineficientes a la hora de atender ciberincidentes y ciberataques, y América Latina es una región al margen de tecnologías de vanguardia para la prosperidad y seguridad del Estado-nación. Redes 5G, inteligencia artificial, Big Data, computación cuántica, y se estima que tiene una brecha de atraso de 20 años respecto a naciones líderes en estos campos. El escenario tendencial, el que si no hiciéramos nada y que vayamos así como por la vida, sería la parte de qué pasaría. Pocos países de la región crean o van mejorando sus estrategias nacionales, sin embargo, están atrasadas a tendencias globales y necesidades de seguridad del Estado. La introducción de nuevas tecnologías, como las redes 5G, el Big Data y la computación cuántica, se incorporan lentamente, pero los países solo aprovechan el 50% de sus beneficios. Se han empezado a materializar importantes ciberataques o ciberincidentes, infraestructura crítica o esferas del gobierno que causan revuelo internacional. Los CIRCs tienen un índice de solución del 25% en un total de 100% de los ataques. Existe una importante oferta de formación de especialistas en materia de ciberseguridad, pero estos solo presentan un grado de atraso de 10 años a las tendencias globales en materia de ciberseguridad y solo cubren 40% de la demanda del mercado nacional. Siguen existiendo esfuerzos individuales descoordinados de las partes interesadas, algo así como de que se crea una estrategia nacional, una estrategia digital nacional que no tiene relación con una estrategia de la Marina, que no tiene relación con una estrategia nacional de 2017, que no tiene una relación con una estrategia de inteligencia artificial de 2008, y como que todos andan haciendo por la parte de sus documentos, pero no se están estructurando, o como el caso de ahora, de que hay 7 propuestas o iniciativas, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, con temas de ciberseguridad. De legisladores del mismo partido hay 3, pero ellos mismos ni siquiera se dirigen la palabra entre la Cámara Alta y la Cámara Baja. Entonces, a eso podría ser un pequeño problema. Siguen existiendo esfuerzos individuales, se lo he comentado, y el escenario apuesta, ya para terminar. ¿Qué podríamos dar acá? Los países dan importantes pasos de cara al vertiginoso avance de ciberseguridad y de las tecnologías como el 5G y computación cuántica. Se prioriza una política de seguridad y desarrollo nacional en el que se considere al ciberespacio para salvaguardar la integridad y seguridad del Estado. Se tiene conciencia del potencial de sus beneficios económicos y que es un factor importante para la prosperidad. La política va enfocada en diferentes ejes. El primero corresponde a delimitar el papel que juega la ciberseguridad en la seguridad nacional, y esto se refleja de alguna forma en la Estrategia Nacional de Ciberseguridad. Con base a este documento se delimitan ciberamenazas que pueden impactar al Estado, se identifican vulnerabilidades de infraestructuras críticas, actores privados y ciudadanos, así como factores de riesgo que pueden causar una ciberagresión. El segundo eje corresponde a fomentar el desarrollo de programas académicos y de especialización para la demanda de capital humano de todos los sectores nacionales en la materia. En este también, por ejemplo, para 2030, estos programas cubren un total del 75% de la demanda de capital humano. Si bien los programas de formación no son de máxima vanguardia, tendencias globales tienen el potencial de atender el 80% de las necesidades
necesidades de ciberseguridad, mientras que de manera nacional, así de la región, han alcanzado un nivel de atención de ciberincidentes aceptable y efectivo, del 85% del total del 100% de los ataques. Sin embargo, son vulnerables a ataques de día cero o malwares innovadores sobre los que no se tenía conocimiento. Y pues acá yo terminaría, les comento y les Muchas gracias. de las publicaciones que realizó en la materia. Esta es de este año y esta del Congreso. Muy bien, muchas gracias a Juan Manuel Aguilar. Tendríamos que agregar, mejorar nuestras conectividades porque por momentos lo perdíamos, por momentos no se escuchaba algunos aspectos cuando estaba exponiendo y pues sí, las calidades de nuestras redes son bastante deficientes, es parte del mismo problema. Él nos recuerda la fragilidad con la que nos encontramos a pesar de esa Estrategia Nacional de Ciberseguridad de 2017, que francamente no ha podido evolucionar en términos de satisfacer las necesidades nacionales digamos, proteger al ciberespacio, como uno de los campos del poder nacional. Creo que eso tampoco se ha entendido. Muchos de los aspectos que refiere Juan Manuel Aguilar tienen que ver con temas de capital humano, la capacitación del recurso humano, que va a ser fundamental para enfrentar buena parte de los retos que se identifican. La alta vulnerabilidad que tenemos en América Latina frente a ciberamenazas, 1.5 de 100 es verdaderamente deplorable y pues nos habla de un gran trabajo que se tendrá que hacer. Yo pensaría que lamentablemente en América Latina, aparte de todo, estamos divididos y fragmentados y eso dificulta mucho pensar, por ejemplo, en una estrategia latinoamericana de ciberseguridad. Pensaba cuando lo escuchaba en lo importante que es aprender de las lecciones. La estrategia de ciberseguridad de la OTAN en buena medida es resultado de todo lo que le pasó a Letonia con los ciberataques de Rusia y lo de Georgia también y demás. Entonces ellos van perfeccionando conforme a experiencias que naturalmente se busca que no se vuelvan a producir, aprender de las lecciones, aprender de la catástrofe, como ahora la pandemia también nos obliga a aprender y a tratar de trabajar para que esto no vuelva a ocurrir o para tener mejores capacidades de respuesta. Los escenarios que nos plantea Juan Manuel Aguilar son interesantes, esperemos no evolucionar al catastrófico, creo que podemos ir más allá del tendencial si corregimos el rumbo, y bueno, creo que hay muchos elementos para el análisis y reitero la invitación a quienes nos están acompañando aquí en Zoom y en Facebook Live para formular sus preguntas y comentarios. Ya están llegando algunos. Le voy a pedir por favor a Ricardo Segel que haga uso de la palabra. Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias a todos, a toda la audiencia. Voy a compartir una breve presentación para poder exponer el tema de hoy. Muy bien, ahí estamos con la presentación, ¿verdad? El tema que voy a abordar es un poco un resumen entre las dos miradas que hemos estado revisando hoy día junto a los otros dos expositores, a quienes también felicito por sus exposiciones tan claras. Y quisiera tomar como base aquella conversación para avanzar en este tema de la ciberseguridad mundial en crisis. Y ustedes dirán, ¿por qué estamos en crisis? Bueno, este es un mensaje para que tomemos en consideración la urgencia de la ciberseguridad a nivel estatal, como también a nivel de la sociedad. Hoy día se habla mucho del cuidado del ambiente y hay grandes movimientos del cuidado del ambiente, la sustentabilidad, pero el cuidado del ambiente es tan importante como la ciberseguridad y al revés también. La ciberseguridad es tan importante como el cuidado del ambiente. ¿Por qué es esto? Porque la pandemia ha aumentado la digitalización.
de cierta forma forzada, ¿bien? Desde la época del 2000, a principios del 2000, y sobre todo cuando tuvimos este hito que marcó la historia del ataque a las Torres Gemelas. En ese entonces yo era un estudiante de universidad en pregrado. Recuerdo que estaba llegando a la universidad y en los televisores del campus estaban mostrando el primer impacto a la primera torre, y luego el segundo impacto lo vi en vivo. Ese día tenía un test y estábamos estudiando en una sala de estudio con mis compañeros y llegan corriendo diciendo que la primera torre había caído. En ese entonces todos los sitios web de noticias estaban colapsados y uno se sentía, en mi experiencia personal, yo me sentía en ese momento ciudadano del mundo. ¿Y por qué tuve esa sensación? Era porque ya en esa época estaba conectado a todo lo que estaba pasando en el ámbito tecnológico en diferentes partes del mundo, y estaba viendo cómo el avance tecnológico, la digitalización, estaba creciendo en Chile en particular, y como estudiante, las perspectivas que teníamos hacia el futuro con esta digitalización. Y sentía que la información era instantánea. Y todo lo que estaba pasando ahí pareciera que estaba pasando tan cerca para mí, por eso me sentía ciudadano del mundo y me vi bastante afectado por eso. Bueno, todo este avance que se veía en ese entonces de digitalización en la sociedad ha ido materializándose. Y la pandemia, otro hecho histórico que ocurre, ha ido forzando la digitalización y acelerándola en la sociedad. Pero esto a la vez ha traído riesgos de exposición que han crecido exponencialmente. Y acá muestro algunas cifras. Por ejemplo, el Boston Consulting Group este año ha sacado un reporte donde menciona que ha aumentado un 600% los ataques de phishing en el primer cuarto del 2020. Y también todo lo que tiene relación a los ataques cibernéticos han aumentado. Bueno, ya el año pasado el World Economic Forum hablaba que los ciberataques estaban tomando una preponderancia tal que los clasificó en el top 3 de las preocupaciones y riesgos a nivel mundial. Y ustedes pueden ver ahí riesgos relacionados a elementos del medio ambiente, geopolíticos, tecnológicos, sociales y económicos. Y este crecimiento de los ciberataques también ha tenido un crecimiento en su impacto durante la pandemia. Y esta también es a partir del reporte de Boston Consulting Group, al 2021, este año, ya han ocurrido varios eventos de ciberseguridad que han tenido un impacto a nivel mundial. De hecho, las cifras que acompañan este impacto nos dicen ya desde el 2015 que el cibercrimen mueve más dinero que el narcotráfico a nivel mundial, y que el cibercrimen costará $6 trillones anuales al 2021, ya comparado con los 3 trillones que era la estimación del costo del cibercrimen al 2015. Es decir, en 6 años se ha duplicado. Ahora, ¿cuánto dinero representa $6 trillones? Bueno, los $6 trillones es equivalente al PIB de la tercera economía más grande del mundo. Eso también, como fuente que citamos, es el World Economic Forum. Y todos estos ataques que vemos a nivel mundial tienen un origen, y ese origen ustedes lo pueden tipificar en torno a ciberdelincuentes o a aquellos que quieren demostrar sus habilidades en el espacio cibernético y poder acceder a infraestructura, a secretos de alguna industria, por ejemplo, y que lo hacen por alguna motivación personal, pero ya luego ocurren en esta tipificación y aparecen los ciberdelincuentes, y cuando los ciberdelincuentes comienzan a organizarse en células
que se arman y se desarman de forma dinámica, y se arman por un interés común, y se desarman porque ya obtuvieron, digamos, lo que andaban buscando. Y estos grupos de ciberdelincuentes se comienzan a formar como organizaciones ya más estructuradas, y estamos hablando de cibercrimen. Y muchas de estas organizaciones se amparan en aquellos países donde hay una menor persecución y obviamente la ausencia de un marco legal. Y esto está afectando a todas las instituciones, organizaciones privadas, públicas, de todos los tamaños, en todas las industrias y en todos los países. Esto se ha ido también agravando por la convergencia del mundo de las tecnologías de información con las tecnologías de las operaciones en la industria. Hoy día nosotros vemos habitualmente que se habla de los ataques, por ejemplo, a un sitio e-commerce, o que se interrumpió el acceso en una tienda en Internet, pero eso es solamente una parte. Ahí estamos hablando de tecnologías de información. Pero también este año hemos visto cómo industrias o empresas han quedado paralizadas. ¿Y por qué han quedado paralizadas? Porque el atacante que está, por ejemplo, en otro país, accede por Internet, es decir, por tecnologías de información, y accede a una parte que está conectada en esa organización, en esa industria, y que le da acceso a todo lo que es las tecnologías de operación. Todo lo que está hoy día manejado por ejemplo, sistemas de control automático en una empresa extractiva o en una industria de manufactura o de fabricación de alimentos. Y de hecho, esta convergencia se ve agravada por el aumento de los dispositivos de Internet de las Cosas. 21 billones de dispositivos IoT en el mundo hoy, y será el doble al 2025, también según el World Economic Forum. Y estos ataques a los dispositivos, que muchas veces están conectados a una red sin ninguna protección, han aumentado en un 300%, solamente en la primera mitad del 2019. Y estos tipos de dispositivos, que son masivos hoy día a nivel mundial, han sido utilizados para generar también ataques, utilizarlos como fuentes de ataque, de negación de servicios distribuidos, por ejemplo, el 2019 a Wikipedia. Entonces, todo este riesgo hoy día no solamente está tipificado a lo que vemos habitualmente en un sitio web, en un sitio e-commerce o en una aplicación web, sino que también hoy día ha habido una convergencia y en todas las industrias, en la minería, en la agricultura, en la manufactura y en todos los países. ¿Y cómo se traduce esto? Bueno, esto ya ocurre el 2015, por ejemplo, en Ucrania, dejando una ciudad completamente a oscuras. Y al 2020, imagínense, esto ocurrió al 2015 y al 2020, el año pasado recién, la Unión Europea ha anunciado sanciones contra 6 personas y 3 entidades por los ataques sufridos en 2017 con Ransomware, WannaCry y NotPetya. ¿Se dan cuenta de la diferencia entre lo que ocurre, ¿ya? El riesgo, el impacto, y recién y la diferencia entre la persecución de este delito? Es decir, el marco legal en los países tiene que ser reforzado. Acá en Chile, por ejemplo, tenemos un marco legal que está totalmente atrasado. Tenemos una ley de delito informático del año 93 y hay una ley que la actualiza y que todavía está en el Congreso, y por diferentes motivos hoy día todavía descansa en el Congreso. Y estos son antecedentes que para el usuario, para el ciudadano común y corriente probablemente no le llama la atención, pero es un tema tan importante, y vuelvo a repetirlo, como el cuidado del medio ambiente, porque esto le abre la puerta no solamente a aquellos usuarios maliciosos, vandálicos o ciberdelincuentes u organizaciones de cibercrimen, sino que también le abre la puerta a estados enemigos
o no tan amigos en torno a la ciberguerra. Bueno, es así como ha aumentado durante esta pandemia, estos 2 últimos años, los ataques y también los montos pagados por las organizaciones que han sido víctimas, por ejemplo, de ataques de ransomware, donde bloquean todo el acceso hacia los sistemas informáticos pidiendo un rescate. Y este rescate habitualmente lo piden en criptomonedas. ¿Para qué? Para así no dejar un rastro. Aun cuando en uno de los ataques este año, el FBI pudo recuperar algo de este dinero pagado en un rescate. Bueno, allí vemos el ejemplo de Colonial Pipeline en mayo de este año, que sufrió un ataque y quedó sin poder operar, y esto produjo en la costa este de Estados Unidos problemas de abastecimiento de combustible. También, entre mayo y junio, JBS, una planta procesadora de carnes, también sufrió un ataque, un ciberataque, y aquí vemos la convergencia de las tecnologías de información con las tecnologías de operaciones. Y ellos pagaron 11 millones en Bitcoin, 11 millones de dólares en Bitcoin. En el caso de Colonial, ellos pagaron 5, aproximadamente 5, y en el caso de JBS, 11 millones. Y si ustedes se dan cuenta, en menos de un mes, las bandas de cibercrimen se hicieron de 15 millones de dólares en 2 ataques. O sea, ¿hay incentivos para hacerlo? Obviamente, hay incentivos. ¿Está la puerta abierta para hacerlo? También está la puerta abierta. ¿Por qué? Porque las policías y las instituciones especializadas no pueden perseguir con mayor efectividad a los cibercriminales. ¿Por qué? Porque no hay una legislación que los ampare y que los fuerce a esta persecución de forma más efectiva. Sumado a todo esto, los ciberataques tienen un menor costo de ejecutar. O sea, si se ha reducido la brecha digital en el mundo, ya acelerado por la pandemia, la buena o mala noticia, desde la perspectiva de la cual usted lo esté viendo, es que los ciberataques, por lo tanto, también han disminuido el costo de ejecutarlos. Ustedes pueden ver en esta curva el aumento de los tipos de ataques en función del aumento también creciente del desarrollo tecnológico de las organizaciones. Es decir, avanza la tecnología, pero también con ello avanza y aumenta el riesgo de ciberataques. ¿Por qué? Porque todo sistema de información se tiene que diseñar de forma segura. Pero en muchos de estos diseños, obviamente, hay falencias, ¿ya? Y los ciberdelincuentes o las bandas de cibercrimen siempre van un paso adelante buscando dónde están aquellas brechas de seguridad para poder realizar sus ataques. Y es así como ustedes pueden ver en esta gráfica el aumento en la complejidad de los ciberataques en función de la complejidad de la tecnología, pero también una baja estrepitosa de la complejidad y el costo de ejecutar, estos ciberataques. ¿Okay? Hoy día las bandas de cibercrimen funcionan como una empresa, funcionan como una organización establecida, con horarios de entrada y salida, con sueldos. Están reclutando gente y están infiltrando, están preparando a esa gente y la están infiltrando en organizaciones. Ustedes no se van a dar cuenta y van a llegar, por ejemplo, la policía un día a buscar a un compañero o a un colega de trabajo porque él estaba y pertenecía a una organización cibercriminal y estaba infiltrado en esa institución privada o pública. Eso ustedes lo van a ver muy pronto. Y todo esto, estos impactos están trascendiendo ya a las personas. Y las personas hoy día están más conscientes de los peligros de la ciberseguridad y sus impactos en la vida diaria, pero todavía estamos lejos de esa sensibilidad de que la ciberseguridad es tan importante como el cuidado del medio ambiente.
Hoy día las cadenas de abastecimiento son un blanco apetecido por los ciberatacantes. Por lo tanto, hay un gran riesgo para el abastecimiento de alimentos, por ejemplo, o servicios básicos. Ya vimos el ejemplo de JBS, ya vimos el ejemplo de Colonial Pipeline. Sin abastecimiento de combustible podemos perder abastecimiento de alimentos. Y en el caso del ataque que sufrió Casella este año, provocó una caída de sistemas en una cadena de supermercados en Suecia, que estuvo 2 semanas sin poder atender. Ese tipo de impactos lo estamos viendo. Todos estos ingredientes son, digamos, una parte de una receta que se está cada día elaborando y son los ingredientes para que esta crisis siga creciendo. Y esta crisis puede gatillar prontamente. No soy pitonizo ni tampoco profeta, pero les puedo asegurar de que todos estos ingredientes, si nosotros lo vemos desde afuera, damos un paso atrás y miramos todo esto, son los ingredientes perfectos para que ocurra una ciberguerra antes que nosotros nos demos cuenta. Bueno, eso es mi presentación y espero que se hayan asustado, espero que hayan tomado la sensibilidad de que esto es tan importante como el cuidado del medio ambiente, porque o nos morimos envenenados o nos morimos porque nos morimos de hambre, porque no vamos a poder acceder a servicios básicos ni a alimentos. Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias a Ricardo Segel, que nos recuerda la vulnerabilidad, nos reitera la vulnerabilidad en que nos encontramos ante las acciones de ciberdelincuentes, de cibervándalos, de ciberguerreros, del cibercrimen. Nos habla también de la capacidad de resiliencia de, por ejemplo, criminales durante la pandemia, ¿no? Ellos han logrado aprovechar las oportunidades que ofrece la pandemia, el confinamiento, las necesidades de abastecimientos, las necesidades de servicios médicos, esto del ransomware, donde los hospitales han sido de los más afectados por este tipo de ataques. Es sorprendente lo que comenta de Chile, que la ley es del 93, bueno, ya pasaron mucho, como dicen, mucha agua bajo el río y está atorada. Duerme ahí, dijo Ricardo, sigue durmiendo en el Congreso. Bueno, importantes los aspectos que toca, los vientos de ciberguerra. Es preocupante que tengamos tantos ingredientes que pareciera que nos están encaminando a una catástrofe sin que tengamos, digamos, una capacidad de respuesta apropiada para estos desafíos. Y me llamó la atención esto de los ataques a cadenas de suministros, porque ahorita el mundo está sufriendo mucho por la pandemia. La pandemia interrumpió cadenas de suministros. Y si a esto le sumamos las actividades de ciberataques que están entorpeciendo aún más las cadenas de suministros, sí es sumamente preocupante. Le agradecemos mucho sus aportaciones y ahora voy a pasar a leer algunas de las preguntas que nos han llegado. Pregunta Linda Connie, ¿por dónde debería empezar el gobierno mexicano para remediar este rezago en temas de ciberseguridad? Ella también pregunta, dado el panorama actual y las proyecciones futuras, ¿la cobertura de necesidades cibernéticas será dominada por sectores privados o gubernamentales? Comentan aquí, gracias por mencionar, Ricardo, que este tema, al igual que el medio ambiente, están en un punto que nadie quiere ver, pero de los cuales dependemos totalmente y debemos poner atención inmediata. También recibimos otras preguntas en Facebook, donde nos plantean si se deberían tomar las cumbres de la Sociedad Mundial de la Información a propósito de este diálogo que se requiere entre gobiernos y el sector privado. Estas cumbres, como recordamos, se llevaron a cabo a principios de siglo, fueron auspiciadas por la UIT, por la UNESCO y fracasaron. Pero fue un ejercicio interesante.
Entonces, aquí nos preguntan si se deberían de reactivar. Preguntan también qué pasó con la Declaración de Seguridad de las Américas de 2003 de la OEA, cuando se incluyó a la ciberseguridad en la lista de amenazas a la seguridad hemisférica. ¿No ha habido progresos? Si pueden comentar también, preguntan sobre el rol de la Deep Web en materia de ciberseguridad. Bueno, son algunos de las preguntas y bueno, les pediría a Cincia Luna que hiciera el uso de la palabra. Vamos a ir en el mismo orden en que se presentaron. Bueno, yo precisamente sobre estas preguntas de la participación entre privados y gobiernos que debe de haber para solventar todas estas deficiencias que tenemos en materia de ciberseguridad y también de brecha digital, yo creo que la respuesta es sí, ¿no? Tienen que ser ambos sectores los participantes, pero también hay otro que debe participar, que es la sociedad civil, ¿no? Mencionaron aquí varias iniciativas que están atoradas en congresos, no nada más en el Congreso mexicano, sino también en el Congreso chileno, ¿no? Y hace falta que la sociedad civil madure también un poco para entender que no es solamente responsabilidad de los congresos para que estas cuestiones avancen, sino también el que demanden precisamente al legislativo, que al final es el que nos está representando, ¿no? Participar y mover estas iniciativas, pero también que a la vez demanden a las empresas tecnológicas que se involucren más allá de solo poner avisos de privacidad infinitos que nadie leemos, ¿no? Y a bajar 2 que 3 cuentas que son molestas o que son adversas o que son de grupos antisistémicos. Entonces yo creo que esta parte de regulación del Internet tiene ya muchos años que se está debatiendo, ¿no? Y la conclusión ya se sabe, ¿no? Tienen que participar todos los estratos de la sociedad, tanto gobierno como los grandes desarrolladores tecnológicos, como la sociedad civil, para que de verdad funcione. Y además no debe de ser únicamente, que esto ya es un gran ideal, pero al ser un entorno global el Internet y las redes sociales, al ser un entorno global, debes de tener un compromiso global, porque si no vas a comenzar a tener redes fragmentadas, ¿no? Como ya se ha estado viendo esta propuesta de Brasil de vamos a crear, de hace muchos años, de vamos a crear nuestro propio Internet. Ajá, sí, pero ¿y cómo? ¿No? Y vas a tener tu propio Internet y el propio Internet de México, el propio Internet chileno, y vas a romper con de verdad la lógica que tiene esta herramienta. Y entonces necesitas encaminar los esfuerzos, pero necesita participar los tres entes, ¿no? Gobiernos, privados, gobiernos demandan a los privados un verdadero compromiso, los privados demandan a los gobiernos un verdadero marco regulatorio y Estado de Derecho, y la sociedad demandarle a ambos de que de verdad lo implementen y que se lo tomen en serio, porque si no esto creo que no va a avanzar, ¿no? Tienes demasiados cabos sueltos en este momento y tiene que ser una cosa global que logre convencer a todos, aparte de que esto es necesario, porque todos conocemos estas estadísticas tan tristes de ataques cibernéticos, esta parte de la digitalización que yo abordé de Talibán, que también la podemos trasladar a México con los grupos delictivos, ¿no? Y también grupos armados que tenemos en toda la región de América Latina. Pues bueno, tiene que haber un compromiso real y un entendimiento primero de que esto no es lo ideal, ¿no? Por mucho que tu gobierno digas benditas redes sociales y las manipules como te pegue la gana, pues no es lo correcto. Y tampoco está bien que estés manipulando las narrativas todas las mañanas, ¿no? Pero hasta que no exista este compromiso, pues poco vamos a avanzar en eso, ¿no? Pero son las tres partes, yo creo. Muchas gracias a Cincia Luna. Juan Manuel Aguilar, por favor. ¿Qué tal? Bueno, espero no me vaya a traicionar el audio, pero bueno, muy buenas las preguntas de esta linda Connie. Y bueno, creo que es importante ver que debe haber una vinculación, por ejemplo, de delimitación de responsabilidades y interacción de actores para mejorar, por ejemplo, la parte de la estrategia de ciberseguridad o la Estrategia Nacional de Ciberseguridad de México. O sea, la Guardia Nacional hace algo, la Marina hace algo, los legisladores hacen algo, el presidente de la República y la presidencia, el Ejecutivo hacen algo diferente y no vemos una coordinación entre estos tres actores. Primero, homogeneizar
esa delimitación de responsabilidades. Y, por ejemplo, acá nuestro colega chileno nos hablaba de la parte, por ejemplo, de hackeos a hospitales, de hackeos a cadenas de suministro. ¿Dónde está Secretaría de Comunicaciones y Transporte? ¿Dónde está Secretaría de Economía? ¿Dónde está, por ejemplo, la parte de Secretaría de Salud? Esto no pasó en América Latina de forma impresionante, pero un ciberataque a un hospital en plena pandemia, donde se pueden interrumpir servicios, por ejemplo, de la parte del aire acondicionado, registros o demás, puede ser un tema muy severo y adverso. Y bueno, yo creo que en la parte, por ejemplo, de la asociación público-privada es importante destacar que hay países muy transparentes en esto. Por ejemplo, si ustedes leen la parte de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad de Japón, la Estrategia Nacional de Ciberseguridad de Países Bajos, ahí se dice Norton es el que lo hace, Symantec es el que se encarga de defender y resguardar los sistemas nacionales. Acá en México no tenemos esa parte de esa apertura, pero también tenemos que vincularlo a la parte concreta de que si ustedes ven la estructura del cibercomando de los Estados Unidos, yo creo que menos del 15% son militares, o sea, son ingenieros, son vínculos con empresas privadas, y esto es lo que hace efectivo esa asociación estratégica de partes interesadas, lo que hace a un país que pueda tener buenas capacidades de resiliencia y disuasión. Y por último, creo que esa parte de la Carta Interamericana de Defensa de la OEA, yo creo que sí se ve reflejada en esta parte de estos esfuerzos, tanto de la Organización de los Estados Americanos como del BID, de estos dos informes, de considerar a la ciberseguridad un tema trascendental para la seguridad de las Américas. Y bueno, yo con eso terminaría, doctora. Muy bien, muchas gracias a Juan Manuel Aguilar. Ricardo Segel, por favor. Sí, yo quería también aportar respecto al punto de la OEA. La OEA ha estado trabajando fuertemente en impulsar y sensibilizar a los estados en generar una ley de ciberseguridad en cada uno de los países acorde a los tiempos actuales. Y el año pasado estuvieron trabajando en un marco de ciberseguridad para los estados. Así que sí se ha movido y recomiendo que vean esa fuente también. Ahora, respecto a los esfuerzos del Estado o de los privados, creo que acá hay un esfuerzo que se debe hacer desde el Estado, entregando un marco legal primero, eso apoyado obviamente por toda la clase política, en particular, hablo de mi país, y en conjunto con eso articular a las diferentes instituciones de defensa, Fuerzas Armadas, Policía, etcétera, y también articular la relación del CSIRT, que hoy día existe en nuestro país, que es un centro de alerta de incidentes de ciberseguridad, que puedan estar coordinados con el sector privado, porque la mayoría de los ataques ocurren al sector privado hoy día y son los más visibles, pero hay un montón de otros eventos de seguridad que son invisibles a la sociedad porque no aparecen en los medios y que ocurren en aquellas instituciones del sector público-privado que están hoy día dentro de la infraestructura crítica del país. Entonces, acá, por ejemplo, en Chile tenemos el desafío aún de ponernos de acuerdo de cuáles son aquellos elementos de infraestructura crítica que proteger y cuáles son las formas de respuesta y para contrarrestar los ataques. ¿Bien? Y creo que el diagnóstico de lo que está pasando acá en Chile puede ser también similar a lo que ocurre en otros países de la región. Estamos muy atrás con respecto a la legislación y la preparación con respecto a otros países y sobre todo las potencias a nivel mundial. Y acá el esfuerzo no solamente es del Estado, de los privados, sino que también de la academia. Y como mencionaba Manuel, la necesidad y la alta demanda por profesionales preparados, aquí también hay una responsabilidad de la academia de formar a aquellos ingenieros, a aquellos analistas, y no estamos hablando solamente de ingenieros y analistas informáticos o de ciberseguridad, sino que también estamos hablando de abogados, de ingenieros de comerciales o de marketing que tengan sensibilidad en los aspectos de ciberseguridad, de la privacidad de datos. Hoy día hay legislación legislación a nivel
europeo, por ejemplo, la GDPR o la ley marco de protección de datos personales en Europa, y que obviamente afecta la forma en la cual las empresas están haciendo negocios y cómo también están haciendo marketing. Si nosotros no estamos siendo capaces de formar a ingenieros, analistas, abogados, doctores, etcétera, que tengan esa sensibilidad por todos estos temas, obviamente vamos a estar siempre varios pasos atrás respecto a la necesidad que hoy día hay en la sociedad y a nivel mundial. Muchas gracias a Ricardo Segel. Cinzia Luna se tiene que retirar, tiene una situación en su trabajo. Le agradecemos mucho su participación. De hecho, nos estamos acercando al final de este seminario, entonces les voy a pedir una reflexión final a nuestros participantes. Cinzia. Claro. Bueno, pues primero muchas gracias por haberme invitado, ¿no? Yo creo que este tema principalmente de ciberseguridad, todo lo abordado por los otros dos participantes es súper importante, ¿no? Y poner en conciencia las fallas que tenemos y las carencias que tenemos y esta parte de los escenarios posibles que fueron expuestos, yo creo que es importante comenzar a medirlo, ¿no? Vamos un poco tarde, como decía, ¿no? Tenemos ahí cuestiones atoradas, pero bueno, estos futuros posibles, ¿no? Desde el más catastrófico hasta el deseable, ahí plantea también varias acciones a seguir que son bastante claras, ¿no? Yo creo que ese es un roadmap muy, muy válido que se debería de tomar en cuenta y precisamente nos da un punto de inicio para comprender y comenzar a accionar en ese sentido, ¿no? Y también el entender que es una crisis de nivel de cambio climático, es verdad, ¿no? Las afectaciones de los ciberataques ya cada vez son más de infraestructura crítica y hasta los mismos hackers dicen, es que de algo tiene uno que vivir, no se lo tomen personal, ¿no? Entonces, esta parte ya del cinismo de los ciberataques también es importante entenderlo, pero es muy importante elevar la conciencia de ya no es solamente que no te van a dejar entrar a cierto sitio de internet, sino que pueden llegar a vulnerar tu bienestar como ser humano, y entonces es donde viene esta parte de la participación de todos, ¿no? En la sociedad. Y por mi parte sería todo, de verdad, muchas gracias y espero verlos pronto a todos nuevamente. Muchas gracias a Cinzia Luna. Juan Manuel Aguilar, por favor. Sí, pues creo que hay varios retos pendientes, poner de acuerdo a la parte de las instituciones públicas, de la delimitación de responsabilidades, integrarlos en un solo sector y elaborar mucho con la parte también de sociedad civil. Está la Asociación de Internet MX, está la parte, por ejemplo, de un consejo de ciberseguridad en Nuevo León, que está haciendo varias cosas interesantonas. Hay un auge de ciberacademias, les recomiendo que pueden visitar perfiles de LinkedIn en Kernelios, Latsi, y por ejemplo, todo esto, ahí puede ser un área de oportunidad para los que les gustan esos temas. Y más que nada, pues, tenemos mucha tarea pendiente en esa materia. Muchas gracias a Juan Manuel Aguilar. Ricardo Segel, por favor. Muchas gracias. Bueno, agradecer nuevamente a toda la audiencia, y el mensaje principal que quiero que se lleven ahí es que la ciberseguridad es tan importante como el cuidado del medio ambiente, y que eso está trascendiendo y su impacto está trascendiendo a la vida diaria de toda la sociedad. Y bueno, ¿cómo podemos parar esto? Es un esfuerzo, como decía mi colega allí, es un esfuerzo de diferentes partes que se tienen que poner de acuerdo, y allí está el desafío. Poner de acuerdo muchas veces nos cuesta como personas y también como instituciones, y sobre todo como países, ¿bien? Así que muchas gracias nuevamente. Muchas gracias a Ricardo Segel, gracias también a nuestro público aquí en Zoom y también en Facebook Live. Y les quiero invitar la próxima semana, el jueves, vamos a tener nuestros acostumbrados seminarios donde vamos a analizar qué ha pasado con la agenda de seguridad ambiental. Justo ahorita estaban comentando lo importante que es esa agenda. Tendremos a los expertos hablando sobre cómo ha evolucionado la problemática ambiental en estos pasados 20 años, en lo que va del siglo.
También los invitamos el martes, vamos a entrevistar a Enrique Guevara, director del Senapred. Será una entrevista muy interesante considerando todos los fenómenos naturales y también la gestión integral del riesgo que tenemos que mejorar precisamente por la exposición en la que nos encontramos. Entonces, los invitamos cordialmente a esta entrevista el martes a las 5 de la tarde. Los invitamos también a visitarnos en nuestras redes sociales, a suscribirse a nuestro canal en YouTube y también a informarse sobre las actividades y eventos que realizamos. Nuevamente agradezco a nuestros expositores su tiempo, sus conocimientos. Y yo creo que nada está dicho todavía sobre estos temas. Habrá oportunidad y yo estoy segura de que nos vamos a volver a encontrar para seguir analizando una compleja problemática como esta, la ciberseguridad, con todas las aristas y otras más que ya no mencionamos que tiene y que son extremadamente relevantes para la vida nacional e internacional. Muchísimas gracias, síganse cuidando y hasta pronto.